Palabras más, con Álvaro García. Doctor Roy Barreras, bienvenido a Palabras Más. Placer estar aquí, Álvaro, los televidentes de Palabras Más. Qué bueno estar aquí. Vea, ¿cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a usted a meterse de lleno en el tema del proceso de paz? Bueno, la convicción absoluta de que vale la pena salvar vidas. Le cuento una cosa muy personal. Yo soy médico, cirujano. Me entrené aquí en Bogotá, en un hospital muy querido, que es el Hospital de la Ortúa, que ya no existe tristemente, y ahí me entrenaron para salvar vidas. Y creo que nada es más útil en la política que parar una guerra. Y me siento muy satisfecho de poner un granito de arena, apenas de ayudar a empujar, porque esta paz la han hecho otros, la ha hecho mucha gente, pero ayudar un poquitico a parar esta guerra me parece tan satisfactorio que estoy dedicado casi tiempo completo a esto hasta que lo logremos. De lo que ha visto en La Habana, ¿qué le ha llamado la atención? ¿Qué lo ha sorprendido? ¿Qué cosas que se ha percatado de lo que sucede allí que no había visto desde el Congreso, desde la política, que no vemos aquí desde los medios de comunicación? Dos cosas, digamos, una mala y una buena. La primera, la terquedad de las FARC, que digamos un gran trabajo de la mesa de negociadores todo el tiempo es ponerles el freno, ponerles límites, es una especie de represa de una cantidad de peticiones absolutamente inaceptables para los colombianos y que por supuesto implican la pretensión de casi hacer una revolución por decreto, cosa que el gobierno del presidente Santos no va a tolerar y los negociadores tampoco, de manera que ponerle límites a unas propuestas que son absolutamente inaceptables. Pero lo bueno es que uno descubre que esos, entre comillas, monstruos guerrilleros culpables de tanto dolor, sin duda, y de tanto delito, también son personas, son seres humanos, que también lloran y sufren y ríen y tienen madre y tienen hijos, y que también quieren parar la guerra y que no quieren morir en ella, y que definitivamente están comprometidos con la paz. Eso es claro, las FARC, sus integrantes están comprometidos con cambiar los fusiles por la democracia pacífica, sobre eso no hay ninguna duda, y todos tenemos que ayudar a parar esa guerra y a que den ese paso a la legalidad. Bueno, percibir eso por parte de los colombianos sería muy importante para avanzar políticamente en la consolidación de este acuerdo de paz. Pero pasan cosas como la que pasó hoy, doctor Roy Barreras. Hace minutos el presidente Santos en Medellín, en el contexto del Foro Económico Mundial, ha dicho frente a decenas de empresarios de todo el mundo que él tiene información de primera mano y confiable de que si no hay un acuerdo con la guerrilla, la guerra se va a trasladar a las ciudades, del campo a las ciudades, y que va a ser peor de lo que había antes. Bueno, yo no he oído esas declaraciones, pero puedo asegurarle que no va a llegar como no llegó jamás la guerra a las ciudades. Claro, puede haber terrorismo, puede haber bombas, puede haber víctimas inocentes, como las hubo en la década de los 90 o cuando las hubo con esa guerra, esa bomba espantosa del Nogal, o la bomba de la calle 72, pero eso no significa, que nadie se equivoque, que estemos pensando que va a haber guerrillas en las ciudades, invadiéndolas, ni nada por el estilo. Hay que ser muy cuidadoso porque el presidente Santos tiene claro lo que va a pasar con el país, pero fácilmente lo malinterpretan. Pues por supuesto que es muy importante para nosotros y sé que a él eso es lo que le llama la atención, lo que él quiere decir. Es muy importante para nosotros que los ciudadanos, las ciudades de Colombia, el 90% de los colombianos que viven en las ciudades, nos apoyen en la paz y nos acompañen en el propósito del plebiscito, porque a veces la gente piensa que la guerra es una cosa lejana, por allá del monte, de la selva. Y yo le quiero contar una cosa, Álvaro, que es verdad sabida. La guerra ya llegó a las ciudades en forma de seres humanos. 8 millones de colombianos desplazados por esta guerra han llegado a los cinturones de miseria de Bogotá. Mis abuelos, mi madre era una campesina desplazada del Tolima. De manera que la guerra ya llegó con la pobreza y con la miseria. Pero no va a pasar más. Lo que va a ocurrir, y es una buena noticia, es que vamos a tener la paz y se va a parar esa guerra. Hay que preparar las ciudades es para la paz. No se puede entender esa declaración del presidente como una aproximación al plebiscito para que se vote, pero por el miedo a que la guerra llegue a las ciudades y dando el mensaje simultáneamente de que este es un Estado derrotado militarmente. Mire, la guerrilla no tuvo con qué jamás tomarse el poder, mucho menos ahora. No, esa es una interpretación equívoca que hay que
rechazar inmediatamente, porque se puede prestar a esa mala versión. Estoy seguro que el presidente se refiere a que necesita el afecto, el corazón, la pasión de los ciudadanos en favor de la paz, y los ciudadanos viven en las ciudades. Y también advertir que muchos de los que vivimos en las ciudades nos olvidamos de la guerra porque está lejos, porque está en el campo. Pero sin embargo ustedes, que hacen tan buen trabajo, los noticieros de televisión, nos meten a la casa las imágenes de la guerra. También llegó la guerra a las ciudades, a nuestros hogares a través de la televisión. Lo que pasa es que cuando usted ve de carne y hueso las víctimas, el dolor, las viudas, los soldados amputados, las víctimas de las minas antipersonas, se da cuenta que hay que parar esta guerra. ¿Y quiénes la vamos a parar? Los ciudadanos, las personas que viven en las ciudades votando sí al plebiscito. Pero no contribuye a la claridad de lo que está pasando una declaración como esta. A mí me parece que hay que dejar completamente claro que jamás llegó y nunca llegará la guerra a las ciudades, más allá de lo que ya ha llegado, 8 millones de desplazados, bombas, terrorismo, que curiosamente los enemigos de la paz quieren que nos devolvamos a ese pasado. A la gente le dicen, hunda la paz para que volvamos al pasado. ¿Cuál es el pasado? Las masacres, el terrorismo, las bombas, la guerra, 300.000 víctimas al año, 250.000 muertos. A ese pasado es que quieren devolvernos. Yo lo que quiero es un futuro en paz, un futuro para que las familias colombianas vivan tranquilas, y a eso estamos dedicados. ¿Quién dudaría de que es mejor un país en paz? ¿Por qué es tan difícil lograr consensos fundamentales con la oposición en torno al tema del proceso de paz? ¿Por qué es más fácil avanzar con la guerrilla en los temas en los que se ha avanzado, llegando ya, digamos, al borde de un acuerdo, que convencer, digamos, a una parte importante del país, representada en la oposición, el expresidente Uribe, de ir adelante todos juntos los colombianos en este proceso? ¿Sabe que esa es una gran pregunta? Pero yo primero hago una diferencia. Un asunto es convencer a la oposición radical, es decir, a los dirigentes del Centro Democrático. Y otra cosa, a miles y miles y miles de colombianos, de televidentes que nos ven a esta hora, que tienen justas dudas, razonables preguntas, miedos, temores naturales. Tenemos la obligación de explicarles que no, que es mentira, que Timochenko no va a gobernar, que es mentira que Maduro va a ser presidente, que es mentira que se le entregó el país a las FARC, que lo único que se les ha dado a las FARC es la seguridad de que no los maten, como pasó con la Unión Patriótica, que la paz es buena y que la guerra es mala, y que les han engañado muchísimo aprovechando la rabia y la indignación que causa la guerra, para con esa guerra y con esa indignación llevarlos al pasado y combatir la paz. Yo, en cambio, creo que la pregunta es interesante porque ha sido más fructífero, no fácil, pero fructífero conversar con las FARC que con la dirigencia del Centro Democrático, aunque tienen una cosa en común, los dos han vivido de la guerra. Lo que pasa es que las FARC entendieron que la guerra no causa sino muerte y dolor, y ellos también ponen los muertos. Y van a dejar las armas, para bien de la paz. El Centro Democrático tiene una bandera política. Es un movimiento democrático, pacífico, desarmado, pero vive políticamente de la guerra. ¿Qué queda de ese discurso en un país en paz? ¿Dónde queda el enemigo que hay que combatir, los 27 billones que hay que gastarse en balas y en metralla? Todo le dimos al expresidente Uribe. En estos días él decía, ¿por qué mi compadre senador ahora critica tanto lo que él apoyó? No, es que yo le di mi voto, claro, y mi confianza, igual que millones. Y lo hice de buena fe, convencido de que era capaz de hacer lo que nos prometió, acabar con las FARC. Le dimos además 500.000 hombres a su mando, 25 billones de pesos al año en promedio, todas las leyes que necesitó, incluida la reelección. No pudimos acabar con las FARC por la vía militar. Ahora, en este gobierno Santos, se van a acabar las FARC por la vía del diálogo. En buena medida es gracias a ese esfuerzo militar. Por supuesto, al sacrificio de los héroes de la patria. El presidente Uribe debería estar acompañándonos en la celebración de la paz, en lugar de quedarse en el discurso de la guerra como única convicción. La recolección de firmas que está haciendo el Centro Democrático, el presidente Santos dijo que a él le daba risa, le provocaba risa ver cómo se recogían firmas en contra de la paz. No, Su percepción... A mí sabe que no me da risa, sino para serle franco, me da rabia que engañen a la gente, porque he visto pidiendo muchachos a sueldo en las esquinas firmas diciéndole a las señoras, ¿usted quiere que le suban los impuestos? No, 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 entonces firme aquí.
¿Usted quiere que Maduro sea presidente? No, claro que no, entonces firme aquí. ¿Usted quiere que las FARC gobiernen? No, 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 entonces firme aquí. ¿Usted quiere que castiguen a los asesinos? Claro, entonces firme aquí. Engañan a la gente, de eso no se trata. Pero además, porque si quieren en verdad que se hunda la paz y devolvernos al pasado de la guerra, pues que vayan a las urnas y cuenten los votos, porque esas firmas no las va a registrar nadie, ni a contar nadie, ni a verificar nadie. ¿Quiere que le adivine la cifra? Ellos van a informar cualquier día que tienen 4 millones de firmas, no importa cuántas recojan, porque como nadie sabrá, necesitan ese numerito porque se parece a los 4 millones que recogieron en Venezuela. Y andan enloquecidos tratando de convencernos a los colombianos que Colombia está en la misma desgracia de Venezuela. Tal vez quisieran que así fuera. Gracias a Dios que no estamos en la desgracia de Venezuela. Gracias a Dios que aquí todavía hay víveres en las tiendas y en las plazas de mercado y en los supermercados. Entonces ellos quieren que eso se parezca a Venezuela. Y nosotros queremos que Colombia se parezca a un país del primer mundo. Realmente, doctor Barreras, ¿cuál es la posición de las FARC frente al tema de la refrendación? Hoy. Bueno, yo creo que la posición de las FARC sobre la refrendación popular, pues hay que preguntárselas a ellas y resultaría impertinente adelantar antes de que estén firmados los acuerdos ese punto, pero le puedo asegurar que tenemos prácticamente listo un acuerdo de refrendación popular bilateral. Las FARC han reclamado con razón que ese punto tiene que ser bilateral. Cuando yo presenté personalmente la ley del plebiscito lo hice de manera unilateral, pero no lo hice como gobierno, sino en mi condición de senador. Las FARC han venido reclamando entonces la bilateralidad del modelo y creo que hemos encontrado una fórmula para esa bilateralidad que espero sea anunciada en el paquete de acuerdos en los próximos días y por eso no voy a anticiparlo. ¿Cuáles son los otros temas que están cerca de solucionarse y que sumados a ese paquete darían, digamos, como resultado el anuncio que la gente está esperando desde hace varias semanas? Mire, Álvaro, mucho se ha hablado durante estos años de diálogo a propósito de todo lo que se le ha entregado a las FARC. Nada le hemos entregado. Se han hecho unos acuerdos jurídicos, se ha comprometido el gobierno a invertir en el campo colombiano, se han hecho unos acuerdos a propósito de la verdad y de las víctimas, pero en verdad lo único que importa es lo que usted acaba de preguntar. ¿Qué es lo que falta? ¿Para qué? Para acabar la guerra. ¿Cómo se acaba? Cuando los señores bajan de la montaña, es decir, eso se llama desmovilización, concentración en algunas zonas y dejan las armas. En ese momento, cuando las armas desaparecen y las FARC desaparecen como organización guerrillera y se vuelven ciudadanos desarmados y pacíficos, se acabó la guerra. ¿Qué falta para eso? Definir las zonas donde eso va a ocurrir, que es bueno compartirle a los colombianos que se trata, por supuesto, de zonas temporales, transitorias. Es evidente que están hoy en 80 o 90 lugares de Colombia, ahí están hace 50 años, pero no se pueden quedar allá. Tienen que bajar de la montaña, permítame la metáfora, y llegar a unos campamentos, ¿no es cierto?, donde Naciones Unidas los pueda verificar y vea que es de verdad, y los colombianos veamos que es en serio, que se están desarmando. Y en esos campamentos tienen que dejar las armas. Esas son las zonas de concentración. Se está definiendo dónde quedan esos campamentos, en qué lugares, cuántas son, y cuáles son las garantías para que el sistema de verificación de Naciones Unidas pueda garantizarnos, valga la redundancia, a todos los colombianos, que las armas son dejadas en sus manos y luego desaparecidas. ¿Cómo va a ser ese proceso de dejación de las armas? Pues también me excuso de darle mucho detalle técnico porque, como usted sabe, estamos negociando ese último punto y yo no doy ninguna opinión sobre los temas que están sobre la mesa, pero puedo compartir con los ciudadanos lo que es apenas de sentido común. Empezaba por este ejemplo. Hay unas guerrillas hace 50 años que están en cualquier número de lugares, 80, 90 sitios. Para poder hacer la paz tienen que bajar de la montaña y tienen que ubicarse en un lugar. Entonces ahí tiene usted una zona de ubicación. ¿Quién verifica que eso sea cierto? Bueno, el gobierno, pero no basta con que lo haga el gobierno, sino un árbitro internacional. Se llama el Sistema de Naciones Unidas. Entonces Naciones Unidas verificará que llegaron unos señores, quiénes son, cómo se llaman, ¿no? Se registran, su situación jurídica. Ese es un papeleo, digámoslo en colombiano, que se toma un tiempo, pero será ya en las zonas, allí. Y en esas zonas, pues habrá un sitio, llamémoslo un contenedor,
vigilado por Naciones Unidas, donde el señor guerrillero que va llegando con el fusil dice: yo me llamo Pedro Pérez, ya no voy a ser más guerrillero, ya no voy a matar a nadie, ya no voy a hacer daño, quiero ser ciudadano, tome, señor Naciones Unidas, mi arma, la tira al contenedor, le doy mis datos y dígame cuál es mi situación jurídica. Yo cometí algún delito muy grave, entonces yo tengo que ir a la justicia transicional, que se llama la JEP, y a la Comisión de la Verdad. Yo no, yo soy un muchacho de 17 años que era la guerrillerada, la base, que mi único delito era portar el uniforme, pero además soy menor de edad, pues para bienestar familiar. Ah, yo tengo 19 años, soy mayor de edad, pero tenía el uniforme, usted tiene una amnistía, porque no cometió ningún otro delito. Los muchachos campesinos que fueron reclutados o a la fuerza o por el hambre o porque les pareció que eso era un destino, pueden desmovilizarse. Eso tampoco es nuevo. Hemos desmovilizado 53.000 miembros de las guerrillas y de los paramilitares en la última década, uno por uno, graneaditos y a veces en bloque. Y esas personas, el 80%, ya están en su casa, en su familia, en su hogar, y haciendo el bien y no haciendo el mal. De eso se trata esta paz. ¿Cuál es el cronograma que tienen ustedes en la cabeza de los hechos que deben suceder de aquí en adelante para llegar al final del proceso? Tampoco le anticipo el cronograma, pero sí le anticipo lo que debe ocurrir. Reitero, por sentido común, es decir, tiene que haber primero un acuerdo que se llama el acuerdo de cese al fuego bilateral definitivo y dejación de armas, que nosotros llamamos el punto 3, aunque es el último verdaderamente. Es decir, el del fin de la guerra. Una vez que se firme ese asunto, quedan pendientes otra serie de temas importantes, unos protocolos de seguridad, unos temas de reincorporación, jurídicos, en fin. Y yo creo que eso podría tardar, si soy optimista, un mes más. Eso significa que firmado el acuerdo final, cuando eso esté listo, que es la gran noticia, el acuerdo final. Estamos hablando más o menos de cuánto tiempo. No, pues esa es la fecha mágica. Yo llevo un par de meses allá y por mí, pues, ojalá hubiésemos acabado. ¿Qué dirán los que heroicamente llevan 4 años? Han hecho un trabajo maravilloso, un trabajo que el país les tiene que reconocer a ese equipo de negociadores, al doctor de la Calle, a Sergio Jaramillo, a los generales, verdaderos patriotas. Llevan 4 años allá poniéndole límites a las FARC, negociando con toda seriedad, no entregándoles nada, cuidando a Colombia. Allá ha habido guardián en la heredad, por eso me da rabia cuando dicen que le entregaron el país a las guerrillas, porque desconocen el trabajo del general Mora, del general Naranjo, de la Calle, de Jaramillo, de María Paulina, de la gente que lleva ya 4 años. Una vez que se firme ese acuerdo final, el presidente convocará el plebiscito, la referendación popular, que esperamos que sea 30 días después, 40 días después, y será cada ciudadano. Por eso, gracias por esta oportunidad y gracias a los televidentes. Los que nos ven ahora tendrán en su mano el poder de parar la guerra. Podrán un domingo levantarse y decir: con mi voto voy a desarmar a las FARC. Con mi voto voy a salvar la vida de los soldados y policías de Colombia, porque si la guerra sigue, veremos a los soldados y policías que hoy están vivos, por supuesto, en los ataúdes con las banderas de Colombia y sus madres llorando encima, porque es que los muertos no los ponen estos agitadores de la guerra. Los muertos no son los senadores de la guerra, ni los dirigentes del Centro Democrático, ni los señores ricos. Los muertos son los soldados humildes, los policías, los hijos de los campesinos, y también, Álvaro, son hijos de campesinos y campesinas, esos seres humanos que nos entregan en bolsas negras de polietileno. Detrás de cada bolsa de polietileno hay una madre llorando. Nadie debería celebrar la muerte de ningún colombiano, de ningún ser humano. No importa que sea guerrillero, que sea soldado, la muerte hay que evitarla. Y en esa discusión que se avecina por cuenta del plebiscito, ¿cómo escuchar a los colombianos que tienen reparos sobre el tema de la paz? No sobre la paz, sino la forma en que se está llegando a los acuerdos, o por desconocimiento o porque no están de acuerdo con algunas de las cosas que están allí planteadas. ¿Qué hacer con esas personas que quieren la paz, pero no tal cual está planteada? Escucharlas con mucho respeto y hacer el ejercicio más amplio posible para responder sus preguntas. Yo hice un ejercicio, valga la cuña, con Editorial Planeta en la Feria del Libro, escribí a 2 manos con Pepe Laforí del Centro Democrático un libro que se llama La Paz, 2 versiones encontradas, donde yo
respondo las preguntas que la gente se hace en la calle sobre la paz y Pepe Laforí escribe su hipótesis sobre por qué le parece que es malo este proceso. Allí hay un buen esfuerzo para contar todos los puntos de vista, pero estoy seguro que la mayoría de las personas que le dicen no a la paz es porque están desinformadas, porque les han dicho cosas como las que hemos comentado, porque piensan que aquí se va a acabar la propiedad privada, que se le entregaron el campo colombiano a las FARC, que les van a dar 3.800.000 pesos a cada guerrillero, que los van a pensionar. Óigame lo que me decía alguien en estos días, que en el Centro Democrático les decían que tenían una comunicación de las FARC que les decían a los frentes, señores guerrilleros, los que lleven menos de 20 años no se desmovilicen, sino por favor afíliense a la ELN para que puedan seguir cotizando para su pensión. Así de delirante era el mensaje, como si uno pudiera cotizar profesión guerrillero, ¿no? Pero eso decía. Y esa que era una señora humilde que me preguntó, me dijo, mire, el Centro Democrático, ahí tengo el chat, me están mandando este mensaje, que las FARC le dicen a los guerrilleros que se pasan al ELN para que sigan cotizando. Eso sí es muy grave, senador, me decía la señora, me tocó explicarle con paciencia, pero a la gente la engañan con eso. Hay dos cosas que sí la gente tiene en el corazón y que son ciertas. Me refiero a quienes tienen dudas de apoyarnos en la paz. El asunto de la impunidad, del no castigo y el asunto de las curules, de la elegibilidad que de tanto repetirlo, el presidente Uribe les ha metido en la cabeza. Lo primero que debo decir es que impunidad fue la que el presidente Uribe de buena fe le dio a los guerrilleros. Me parece una posición hipócrita. Yo le quiero recordar un solo dato que usted informó. Creo que en esa época no estaba al aire, estaba por allá en el sur del continente. Pero él liberó 470 guerrilleros, uno de ellos Granda, que hoy está en La Habana, a cambio de nada, sin proceso de paz, de buena fe, con la ilusión y promesa al gobierno francés de que iban a liberar a Ingrid Betancourt. Fracasó en eso, pero soltó 470 guerrilleros responsables de todos los delitos. Eso sí es impunidad, pero no es la mayor impunidad. La mayor impunidad la da la guerra. Los desaparecidos, las víctimas del desplazamiento, los 250.000 muertos, casi todos ellos no tienen culpable porque la guerra no permite conocer la verdad. La paz sí. Por eso este proceso de paz será el proceso de la verdad y de la justicia. Preocupa un poco que esta discusión sobre el tema de la paz y la polarización alrededor del tema del plebiscito y de todo lo que hay detrás sea como una primaria de unas elecciones presidenciales para el 2018 y que los verdaderos intereses queden embolatados o atrapados en la mitad de una discusión política tradicional. ¿Usted siente que eso puede pasar? ¿Que estamos en riesgo de eso? Pero no solamente puede pasar, sino le quiero decir, a diferencia de lo que usted piensa, que eso es apenas natural. Mire que hay dos lecturas curiosas. La que usted hace, de que esto es una especie de primaria del 2018, y la que otros hacen, que dicen que es una tercera vuelta, o sea que es la tercera vuelta del 2014. No importa cómo lo vean, es la expresión natural del pueblo. Qué bueno que vaya el pueblo a las urnas, la democracia es eso, y decida si quiere volver al pasado de la guerra o si quiere darle a Colombia una oportunidad de paz, de futuro, de esperanza. Y esa será la misma decisión del 2018, tiene usted razón en eso. El 2018, Colombia tendrá que decidir si da vuelta al pasado de la guerra o si sigue construyendo un país en paz. Es prematuro para hablar de ese tipo de candidaturas. Ahora nuestra única candidata es la paz y la próxima elección es la del plebiscito, que yo espero que sea en las próximas semanas. En ese sentido, ¿cómo ve la posición del vicepresidente? Pues me parece que es muy eficaz en la infraestructura. Creo que, como él mismo ha dicho, está dedicado a hacer puentes y carreteras. Y bueno, alguien tiene que hacer la obra civil, ¿no? Otras personas se dedican a pensar en la vida de los colombianos y en el futuro, pero me parece muy importante los que hacen carreteras. Eso es una parte importante. ¿Y frente a la paz? Nadie le conoce su posición, pero todos la intuimos. Aunque yo sí se la conozco, para serle franco. Aquí como no nos oyen sino miles de televidentes. Cuando yo presenté el marco para la paz, que tengo el honor de haber sido también coautor de esa norma que está permitiendo estos diálogos, hoy ministro de Transporte, o vicepresidente, ministro, era ministro del Interior, o de Gobierno. Y nunca me apoyó en el marco para la paz. Nunca creyó en eso y me decía, ¿cómo va el monstruo ese de la paz? De manera que yo sí creo que él nunca ha creído en eso. Me parece respetable. Él es un hombre de carácter fuerte o de mal genio, al menos. Hay quienes conocen el mal genio con el carácter o lo confunden, pero lo cierto es que los colombianos lo conocen como un hombre de mano dura.
Yo creo que lo es, también de corazón duro, y tendrá su momento para proponerle esa forma de gobernar a los colombianos. ¿No siente que hay otros temas importantísimos del país que se están quedando en segundo plano por cuenta de la discusión de la paz? También le doy la razón. Hay otros temas importantísimos del país que se han quedado en segundo plano hace 50 años por cuenta de la guerra, no por cuenta de la paz. Empezando por derrotar la miseria, que es el único enemigo de todos. Es que llevamos invirtiendo, con excepción del año anterior, porque es la primera vez en este gobierno Santos que se invierte más en educación que en guerra, pero en las últimas décadas el dinero de los colombianos, la plática de los impuestos, se ha ido en dos cosas, en balas, en metralla, en bombas y en corrupción. Pero claro, con la maldición del narcotráfico y con la disculpa de la guerra y la pérdida de institucionalidad, pues en Río Revuelto, pesca de pescadores, y resulta que no le cumplimos a Colombia en la derrota de la pobreza, en la educación de los muchachos, en la vivienda para todos, en la recuperación del campo, porque tenemos una guerra. Entonces hay que gastarse la plata en metralla. Una sola bomba inteligente puede costar $250.000 y desaparece en un segundo. Es decir, 500 millones de pesos. Y no tiran una sola bomba, ¿no? 2, 3, 4, 2.000 millones de pesos en un segundo. Que cuando tiene éxito, que usted ve unas hormiguitas abajo en esos videos, esas hormiguitas son personas que corren, ¿no es cierto? A veces son guerrilleros, a veces son civiles. Y cuando son guerrilleros tiene éxito la operación. Es decir, tenemos éxito si gastamos 2.000 millones matando a unas personas, en vez de sentarnos a dialogar con ellos, desarmarlos y permitir que Colombia sea la patria de todos. Claro, la tarea aplazadísima de derrotar la pobreza y de hacer una clase media fuerte, vigorosa, de poder invertir en el crédito, en los cupos universitarios, en la educación, en la salud, que está absolutamente deteriorada, es una tarea que este país podrá hacer mejor si está en paz, que si sigue tirándose la plata en la guerra. En un futuro no muy lejano, el partido de la U va a tener que escoger candidato para la presidencia en el 2018. ¿Le gustaría estar dentro de ese grupo de personas que aspiran a la presidencia? Hasta hace 8 días yo era el presidente del partido de la U, estuve allí casi un par de años y de entonces tenía una muy buena respuesta para su pregunta, y es que no se puede ser juez y parte. Hoy lo que puedo decirle es lo que el partido ya decidió. Va a haber una consulta popular interna aprobada en la asamblea pasada, quiere decir que acudirán a ella precandidatos de los cuales en marzo del 2018 el partido escogerá uno, y el partido de la U tendrá candidatura presidencial propia para asegurar no solo la implementación de estos acuerdos, sino sobre todo que la oportunidad de la paz se convierta en una Colombia mejor. Pero también anticipo que no iremos solos en ese propósito. El Partido Liberal, en conversaciones que hemos tenido, tendrá también partido, consulta interna y candidato propio. Yo espero que los conservadores también, es decir, los verdes, los amarillos, en una gran coalición pro paz que garantice para Colombia el futuro y no el pasado. Ahora, las discusiones internas, le quiero decir que eso depende un poco de este asunto de la paz, porque hay otras tareas que también tienen que ver con la paz, que para mí son prioritarias. Hay quienes piensan, y yo los comprendo, que firmada esta paz con las FARC, es perder el tiempo pensar en la paz con el ELN. Nadie da un centavo por ese proceso de paz. Yo, en cambio, creo que la paz no es completa si no logramos desarmar también esa guerrilla tan antigua y más dogmática que la otra, aunque sea más pequeña. Y me parece que hay que intentarlo. Si esa posibilidad existe y si nosotros podemos ser útiles en esa tarea, prefiero dedicarme tiempo completo a ese tema de la paz y me quedo por fuera del escenario electoral. ¿Será que a final de este mes tenemos una muy buena noticia? Sobre las FARC y la paz estoy seguro, sobre el ELN lo dudo mucho. Doctor Roy, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy interesante haber conversado con usted sobre política, paz y lo que está pasando en Colombia. Muchas gracias a las familias televidentes. Palabras más con Álvaro García.